Eso es. Bueno, algunos ya me conocéis, Roberto Díaz, vivo en Madrid, pero muy vinculado a Compromiso Asturias 21 desde hace algunos años y un poco coordino estas actividades del think tank de tecnología, ¿no? Bienvenidos a los que sois nuevos en este foro, otros ya lo conocéis. Sabéis que intentamos abordar temas de actualidad en el ámbito tecnológico y bueno, pues claramente la inteligencia artificial es uno de los ámbitos donde nos habíamos propuesto trabajar no solo en una, sino en varias sesiones y desde diferentes puntos de vista, ¿no? Aquí hay quien dice que la inteligencia artificial no es algo nuevo, que son técnicas que llevan mucho tiempo con nosotros, Machine Learning, Natural Language Processing y todo esto, pero realmente desde hace un par de años lo que ha ocurrido es el fenómeno de la democratización, ¿no? Ahora ya lo tenemos todo en el escritorio, en nuestro ordenador personal, en nuestros teléfonos, y eso sí que ha sido una explosión y ha sido algo disruptivo que, bueno, pues está provocando una transformación enorme en los negocios, en las empresas, en la educación, en las personas. Entonces, bueno, desde el think tank queremos abordar esto desde diferentes puntos de vista. Hay muchos puntos de vista desde los cuales abordar esta problemática. El punto de vista más tecnológico, el punto de vista más de negocios, del empleo que esto origina, de la seguridad y también del impacto legal, moral, ético, ¿no? Y el impacto en las personas. Yo creo que un poco Ángela, que es una de las colaboradoras destacadas en este think tank y que combina además experiencia, conocimiento, tanto tecnológico como en el mundo legal, como además, bueno, pues ella es empresaria y digamos, nos aporta esta visión de empresa en todas las cosas que nos cuenta, pues creo que va a ser una charla, la de hoy, muy interesante y muy humana, ¿no, Ángela? Que yo creo que es un poco el foco, ¿no? De cómo humanizar esa inteligencia artificial o cómo pasar de esa inteligencia natural que tienen las personas a la inteligencia artificial. Y ya después te dejo el floor, Ángela. Muchísimas gracias, Roberto. Por supuesto, Reyes y al think tank de tecnología, porque bueno, siempre he tenido la suerte de venir a escuchar y la verdad es que da un poco vértigo venir a hablar. Voy a compartiros la presentación. Bueno, básicamente lo que he querido venir a tratar es cómo impactamos nosotros en la inteligencia artificial, porque muchas veces ponemos el foco en ella y no en nuestro campo. Entonces, básicamente nos vamos a ir a tratar esta cuestión. Sí que quiero hacer un disclaimer, principalmente porque la charla va a tener un tono divulgativo y eso me va a hacer pues entrar en incorrecciones técnicas, pero el fin justifica los medios. Quería también poner el foco en que ahora, pues como que todo el mundo sabe de inteligencia artificial, antes nos encontrábamos con que todo lo que rodeaba esta materia, pues eran perfiles muy extremadamente técnicos, que eran, bueno, pues un poco ratón de biblioteca y con pocas habilidades de comunicación. Y ahora es un poco todo lo contrario. Tenemos un montón de gente hablando cada día en LinkedIn y quizás hay que seleccionar un poco los perfiles a los que seguimos porque personalmente pues algunas veces leo burradas, auténticas salvajadas que tienen un montón de reacciones porque, bueno, la inteligencia artificial está rodeada de todo ese hype del que debería desprenderse pero que le está costando. A ver, lo primero, los términos importan. Esto parece una tontería, pero muchas veces hablamos de inteligencia artificial y tenemos que comprender que o sea, inteligencia artificial es un todo, es toda actuación que imita la conducta humana, o sea, cualquier programa que podamos desarrollar que haga una tarea que previamente se le asigna a un humano, pues podría englobarse dentro de la categoría de inteligencia artificial. Y de hecho, también quiero hacer la reflexión de que no es necesario, no es necesario que siempre nos vayamos a una inteligencia artificial generativa. La inteligencia artificial generativa tiene
una serie de costes que supongo que con el paso de los años se harán más visibles a nivel de el coste de generación de esos recursos, el coste medioambiental. Entonces, no siempre vamos a necesitar inteligencia artificial generativa. Yo tengo varios programas desarrollados personalmente por mí para el despacho y no cuentan con inteligencia artificial generativa, cuentan con inteligencia artificial de la de antes, porque tenemos un montón de librerías en Python que nos pueden ayudar a, bueno, pues detectar patrones en documentación. No hace falta pagar servicios de terceros para extraer datos de documentación. Simplemente pues, te coges tus librerías de Python, te haces una parte de frontend bonita, una Flask-app, lo despliegas en Vercel o en Acer y tienes una solución, infinitamente más económica que no te hace depender de terceros y que es súper sencillo de desplegar. Os lo prometo, es mucho más fácil de lo que parece. Entonces, no siempre vamos a necesitar una inteligencia artificial generativa, pero bueno. Después tenemos, dentro de ese conjunto de inteligencia artificial, tenemos el Machine Learning, que es el aprendizaje automático. Ahí, bueno, damos datos y con una serie de técnicas, pues, algorítmicamente es capaz de aprender. Y dentro de ese subconjunto, ahí ya sí que tenemos el Deep Learning, que sería ese aprendizaje profundo que imita a la inteligencia humana, al cerebro humano, desarrollando redes neuronales con muchísimas capas que lo que hacen es pues, desarrollar soluciones que se parecen mucho más al pensamiento humano. Esto básicamente pues, es lo que tenemos detrás de ChatGPT, de Gemini, todos los asistentes por voz, etc. Es a lo que realmente nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial generativa. Y precisamente el foco lo quiero poner en nosotros porque hay que entender que la inteligencia artificial generativa es como una calculadora científica. No puedes conseguir lo mismo con una calculadora científica si la utiliza un niño de 10 años que si se la damos a un matemático. O sea, realmente he escuchado en infinidad de ocasiones a personas decir, es que la inteligencia artificial no es tan buena como dicen, o las respuestas que da, y no ponen el foco en ellos, en que si hay una ingeniería de prompt es porque realmente el prompt importa y es completamente necesario entender que somos nosotros los que condicionamos a la inteligencia artificial, a esa salida de datos. Realmente hoy en día tenemos la suerte de contar con una suerte de profesor que nos puede introducir en cualquier materia, que nos puede ayudar a aprender nuevos caminos de aprendizaje y que no hay coste de entrada en el sentido de que siempre se ha dicho lo de la vergüenza es el coste de entrada. Ahí no hay vergüenza, puedes preguntar abiertamente. Entonces, si consigues afinar los prompts, lo que consigues es reducir las curvas de aprendizaje y generar respuestas que se alineen con tu necesidad. Pero claro, eso es algo que es tuyo, no es de nadie. Entonces, hay que entender que podemos convertir los prompts en algo casi mágico, aunque suene un poco extraño, pero depende de nosotros. Realmente, cuando hablamos con una inteligencia artificial generativa, cuando conversamos, necesitamos volvernos un poco gongóricos, es decir, adjetivar todo lo posible, sacar ese góngora que llevamos dentro y darle a esa pregunta, a ese condicional que vamos a trasladar, darle realmente pues un carácter, un sentido. Bueno, pues primero tengo que decir qué es lo que pretendo desde mi yo, es algo que quiero aprender, es algo en lo que me quiero inspirar. No va a ser igual el prompt si yo quiero abordar una tarea sobre filosofía. Yo personalmente he mejorado muchísimo mis capacidades en torno a bueno, la ética y la filosofía gracias a mantener cierto, bueno, pues ciertas conversaciones con la IA. Obviamente no me va a hacer alcanzar un nivel universitario,
pero sí me puede dar unas bases que para mí serían muchísimo más dificultosas el alcanzar en un entorno previo a la aparición de la inteligencia artificial generativa. Tenemos que darle un rol claro porque obviamente necesitamos que entienda qué es lo que esperamos, pues le puedes pedir que se ponga en cualquier rol. Realmente incluso se puede poner en tu propio rol. Es decir, puedes solicitar que desarrolle textos, bueno, pues utilizando tu tono. Por eso es muy importante que en todo momento respetemos nuestra forma de escribir y que tengamos un estilo constante, porque si tenemos un estilo constante y mantenido en el tiempo, vamos a poder posteriormente desarrollar textos que no sigan el patrón fijo de una LLM, sino que realmente se expresen como te expresarías tú. Es decir, contéstame a este email. Si yo voy a automatizar una tarea de contestar ciertos tipos de emails, no digo que sirva para todo, es mucho más fácil que lo haga si tiene una entrada de datos que han venido respetando tu voz, que respeta cómo tú te sientes normalmente y cómo te comunicas. No es lo mismo pedirle que te dé una lista de datos a que le expliques qué es lo que pretendes con esa lista. Oye, pues ayúdame a entender esto como si me encontrara en esta situación. Hay que ser creativos, no podemos con los prompts simplemente dar una linealidad. Realmente todo lo que es la ingeniería de prompts, además de tener el conocimiento de cómo realizarlos, se basa en las capacidades comunicativas del usuario. Y es tremendamente importante que entendamos que nos estamos comunicando con la inteligencia artificial. Es decir, no es lo que tú dices, sino cómo lo dices. Hay que intentar interactuar de forma que sea entendible. Cuanto mejor te comuniques, mejor respuesta vas a tener. Es también importante reducir los textos, decir, por ejemplo, si vas a hacer una introducción muy larga de textos, es conveniente explicar, te voy a ir facilitando datos y una vez esté preparado el contexto, te voy a lanzar la pregunta. Y ahí puedes ir introduciendo estructuradamente el contexto. Bueno, pues eso, hablar en capas, no en torrentes y guiar con intención. Es muy importante también tener en cuenta qué le vamos dando, cómo la vamos alimentando. Cada cierto tiempo hay que hacer una revisión de esa memoria a largo plazo que tiene para entender qué es qué base es la que le estamos dando, porque a lo peor está almacenando cosas que no se alinean con lo que pretendemos, porque realmente cada vez está más automatizada la tarea de alimentar información a largo plazo, de retener esa información nuestra. Y es importante la parte de la señal de foco. No va de realmente soltar texto y texto y texto. Es interesante que cuando nos da una respuesta, marquemos el punto de la respuesta en la que queremos que profundice, sobre la que tenemos dudas, y eso al final es una señal de foco. Cuanto más claros seamos en la utilización de esa inteligencia artificial, en cuanto más sencilla pero adjetivada sea nuestra comunicación, más contexto le estaremos dando. Y bueno, esto lo que hace es que hay una diferencia entre usar la inteligencia artificial y conectar con ella, porque si te expresas con propósito, dando contexto y con claridad, al final lo que consigues es que la salida de datos sea mucho más efectiva. No es que estemos hablando con una persona, pero si pasamos a tener una comunicación más horizontal, pues vamos a tener unos resultados mucho mejores. Lo que no podemos es hacer un prompt de la misma forma en la que veníamos buscando en Google. No sirve, no va a servir porque no vamos a exprimir toda la capacidad de una inteligencia generativa. Al final se habla mucho ahora del vibe coding, dándole un punto negativo porque bueno, se negativiza el vibe coding como que no hay una base, si no hay una base previa de conocimiento, pues programar simplemente por vibe, pues
no es una cuestión buena, pero con el prompting sí que hay que vibrar, hay que intentar transmitir de la mejor forma todo ese contexto que queremos dar. Y al final es eso, es el fine tuning de la conversación. Cuanto más finos seamos con toda la parte de la conversación, mejor va a salir la salida. Sí que quiero hacer un inciso con el tema de, no, tenemos una salida, de acuerdo, pero hay que tener cuidado con las fuentes, porque muchas veces no cuidamos el resultado, no buscamos, muchas veces hay que pedirle que nos diga, oye, ¿esto de dónde te lo has sacado? Pásame las fuentes, buscar. ¿Por qué? Porque especialmente sí que hago un warning en relación con el plano legal, porque en España tenemos un problema concreto y ese problema concreto es que las resoluciones del CENDOG, de las resoluciones judiciales españolas, se almacenan en el CENDOG y estas no son públicas. No se pueden utilizar cuando son para fines comerciales, no se pueden utilizar sin pagarlas previamente. Y claro, ese pago puede parecer minúsculo si hablamos de resoluciones individualmente concebidas, pero cuando nos referimos a la base de datos, ahí ya coge una dimensión espectacular. El CENDOC tiene más de 9 millones de resoluciones publicadas. Cada resolución nos va a costar más de €1 y aunque hay una serie de descuentos, al final nos supone que si para entrenar una IA queremos usar un 10% de la base de datos del CENDOG, vamos a estar gastando más de 200.000 euros. ¿Qué supone esto? Bueno, pues un coste de entrada. Esto lo que hace es expulsar a los operadores que no tienen acceso a esta financiación y ello va en beneficio de de los grandes tesauros que históricamente han existido y existen y existirán. Entonces, lo que tenemos es que en el ámbito jurídico, cuando hagamos una pregunta a ChatGPT, vamos a tener pues una salida que no va a ser todo lo fiable que debiera, porque vamos a contar con la legislación, pero no con la jurisprudencia. Mucho cuidado con abordar temas legales sin ser una inteligencia artificial generativa que no haya sido entrenada por una de las grandes marcas, no porque yo quiera hacer branding de ellas, sino todo lo contrario, sino porque el CENDOG no acaba de hacer una apertura total de sus resoluciones. Básicamente una pequeña y brevísima reflexión. Es recomendable la entrada por texto y no por voz. Yo sé que cada vez es más, las personas en general interactuamos en mayor medida por voz, pero cuando tú hablas con una inteligencia artificial generativa y lo haces de forma oral, pierdes el control de los datos que estás entregando, porque el texto oral no es reflexivo, el escrito sí. Entonces, es interesante que si vamos a tratar temas empresariales, nos centremos en hacerlo por medio de conversación escrita. También es interesante establecer zonas físicas sin elementos que equipen inteligencia artificial, aunque esto cada día es más difícil. Y también reflexionar si en ciertos ámbitos compensa la ganancia el hecho de que cuente ese dispositivo X con una inteligencia artificial o no. Ya digo que todo esto es una mera reflexión porque cada día es más difícil encontrar aparatos que no vengan equipados de serie porque al final cuando algo es gratis el productor es tú y lo que hacen es bajar precios a cambio de los datos que tú vas a poder entregar sin querer. Aquí os dejo las instrucciones porque luego lo que es la presentación, todas las slides van a estar a vuestra disposición. Entonces, aquí os dejo la fórmula para crear tu propio GPT, es decir, un custom GPT en el que tú simplemente pues, vas a poder automatizar una tarea concreta de forma no generalizada, con tus propios datos, de forma que puedes establecer patrones para que la respuesta que te dé sea la que tú quieres y no una genérica. Si todos los días de nuestra vida estamos generando un tipo de documento, pues lo más interesante es que determinemos cuáles son los principales datos que alimentan ese documento
y lo automaticemos. Podemos automatizar muchísimas cosas, pues un chat de WhatsApp para que dé respuestas más o menos estables a los clientes. Podemos hacer un montón de tareas, las podemos automatizar sin necesidad de saber programar. Obviamente esto se puede hacer con Python y queda muchísimo más fine tuning, pero de esta forma lo podemos hacer también y no hace falta saber prácticamente nada. Básicamente lo que necesitamos es tener una cuenta de ChatGPT Plus que nos da acceso al GPT-4 y luego acceder al creador de GPTs. Que, bueno, os dejo ahí el enlace, pero luego vamos a ver cómo queda uno que hice esta mañana simplemente para que vierais cuál es el resultado de hacer algo rápido. Simplemente tenéis que dar en el botón de crear, se abre el asistente visual de creación paso a paso, es súper sencillo y después pasamos a identificar al asistente, le ponemos el nombre, una descripción corta, incluso te deja ponerle un logo y aquí viene lo más valioso, que es darle instrucciones al sistema, es decir, decirle qué es lo que quieres hacer, qué es lo que quieres que haga. Y aunque no es obligatorio, sí que es súper recomendable porque al final es lo que te va a dar una estabilidad, que es subir ejemplos o documentación pues de casos similares, al final alimentarlo. Puedes meter pues, archivos TXT, PDFs, docs, bueno, si vas a hacer una automatización de un chat, pues preguntas frecuentes, manuales que quieres que sea en los que se base con las respuestas. Y también, bueno, tienes otra serie de herramientas adicionales, pero que tampoco son completamente necesarias. Y luego lo que vas a tener que hacer es probar y ajustar, probar y ajustar, probar y ajustar. No hay más, no tiene mayor complejidad. Entonces os voy a enseñar, nada, básicamente esta sería, si apretarais ese enlace que os dejé en las slides, pues os aparecería lo que es los asistentes que puedes crear. Dando a crear generarías uno nuevo, pero yo me voy a ir a mis GPT, ¿vale? Que os dejé el que, a ver si carga, aquí. Uno para tasación de costas, simplemente. No tiene mayor, básicamente es que me va a generar lo que es el escrito de tasación de costas. Y yo le voy a alimentar los datos. Son datos obviamente que no son reales y se va a decir cuál es el importe de la minuta del procurador, del abogado y el auto que ha dado lugar a esa tasación de costas. Entonces, simplemente lo que hace es generar la tasación de costas de acuerdo con el modelo que le hemos facilitado previamente, ¿vale? Se basa en ese modelo y lo único que hace es determinar, pues, cómo tiene que inyectar esos datos. Como a mí me gusta mostrarlo con tablas, coge los modelos que yo le di, con los que lo alimenté, genera las tablas y básicamente sabe que me gusta que tenga un índice de documentos y ahí está el índice de documentos con todo lo que tal. Con lo cual ya veis que es súper fácil, es que son 5 pasos literal y te puede automatizar tareas que no tengas en un programa. Nosotros esto lo tenemos en un programa, pero si no lo tienes en un programa lo puedes hacer con ChatGPT fácilmente. Y bueno, más que nada para ir cerrando, pues formarse no es una opción. En este ámbito hay que estar continuamente pues leyendo, actualizándose y básicamente, bueno, os traigo algo de bibliografía que a mí me pareció en su momento interesante, que te da una idea de a todos los niveles, porque aborda un poco tanto ético como propiamente dicho a nivel de deep learning. Este es Weapons of Mass Destruction y en él, bueno, pues nos hace una reflexión, nos hace reflexionar sobre cómo los algoritmos matemáticos pues pueden, bueno, pues ser una fuente de desigualdad también. Y este es bastante fácil de leer, no es un libro excesivamente, es muy facilito
Luego tenemos el de Deep Learning. A mí este es el que más me gusta. Mirad, este tiene una letra estupenda y tiene bastante información, pero está muy bien para entrar al mundo del Deep Learning. Te da datos bastante bien explicados. Tiene un equilibrio entre lo técnico y digamos, lo divulgativo que está pues bastante bien trabajado. El siguiente es que me los traje todos para que los vierais, los que eran más fáciles de leer y los que son menos. El de superpotencias, de la inteligencia artificial, bueno, pues también lo tengo en castellano y está bastante bien. Nos hace una reflexión entre, bueno, en qué punto estamos, cómo interactúa China, Estados Unidos, cómo la IA impacta y bueno, te van dando una especie de visión transversal de todo, eh, no es una visión única y al final, bueno, yo los leí ya hace un par de años o tres y no te queda todo, pero te van quedando las bases. Y este es el último, que es un poco más novelesco, The Age of Ian, y al final, bueno, pues es una perspectiva un poco más futurista, pero que también te hace reflexionar porque cada vez el futuro pues se va pareciendo más al presente y se va mezclando. Aquí os dejo algunos perfiles interesantes que yo creo que, bueno, que a mí me han aportado cuando los escucho y realmente me parecen personas que facilitan contenido diverso, cada uno en su forma de divulgar y en su nicho, pero bueno, me gusta el tono, la forma. Nerea Luis, pues es súper, hiper, mega conocida, lleva años en inteligencia artificial. Cuando nadie hablaba de inteligencia artificial, ella hablaba de inteligencia artificial. Luego está Henry Jiménez, es la persona que está detrás de Evolupedia, y a mí Evolupedia me gusta la newsletter que tienen porque te da mucha información sobre las últimas novedades y sobre todo lo que se viene. Y bueno, por hacer un poco de patria y porque realmente considero que hace una labor divulgativa muy importante, Edrian.exe, que es asturiano y tiene, bueno, pues un canal en el que con él conoces todas las herramientas que te puedes imaginar y las que no te puedes imaginar, porque la verdad que cada día salen cosas nuevas. Después tenemos a Pablo Álvarez Azcúnaga, que además de CEO de Max Data, lo que tiene es también profesor en la Universidad de Deusto y ya digo, son perfiles que, bueno, al final detrás parece que hay un contenido fiable y eso no es del todo habitual en LinkedIn, que cada día se parece más a Instagram. Entonces, luego, los cookbooks. Los cookbooks son súper importantes, no todo el mundo los conoce y ahí está realmente la última tendencia, lo último que tenemos que tener en mente de cada uno de los modelos, de cada uno de las herramientas que queramos usar. Pues en ChatGPT tenéis ahí el enlace, Gemini lo mismo, Anthropic, y cada uno lo que nos da es pues todo lo que podamos imaginar. Es que realmente si nos vamos a ChatGPT, al cookbook, rápidamente, aquí os dejo para que lo veáis. Pues tenemos toda la guía de prompting, todo lo que podamos imaginar y que queramos hacer con ChatGPT lo tenemos aquí todo. Entonces, no seguir esto supone no tener en cuenta qué es lo que, porque yo os puedo contar hoy cosas, pero es que estas cosas pasado mañana pueden ser la nada más irrelevante. Entonces, los cookbooks son la necesidad absoluta de tener en mente para realmente poder, voy a pasaros por aquí, para poder tener una visión general de lo que realmente se está moviendo en el sector. Y por último, y para terminar, ¿qué hay del futuro?
porque sí que es cierto que, bueno, pues tenemos claro cuál es el presente, pero hacia dónde caminamos. Y hacia dónde caminamos básicamente es hacia la computación cuántica. Ya sé que es el año de la computación cuántica y yo soy una enamorada de la computación cuántica y por supuesto no podía cerrar sin hablar sobre ella. Hacia lo que caminamos es hacia el Quantum Machine Learning, que básicamente lo que intenta es aprovechar las capacidades de la computación cuántica, que a su vez es una rama de la informática que aprovecha las propiedades de la mecánica cuántica para realizar cálculos, pues lo que hace es aprovechar ese quantum computing para el machine learning. Pero realmente esto es algo que nos queda súper, mega lejos. Es difícil que alcancemos esto, nos quedan todavía muchos años y ahora mismo quien esté hablando de Quantum Machine Learning, pues realmente está hablando de un futuro muy lejano y que no sabemos realmente si va a llegar o cómo va a llegar. ¿Por qué? Porque además de todos los problemas que ya de por sí tiene la computación cuántica, que como dice mi hija es el Titanic, pues tenemos fragilidad cuántica, la falta de escalabilidad, todo lo que nos podamos imaginar. Además tenemos una dificultad algorítmica, porque los algoritmos que hay son meramente, obviamente, experimentales y todavía, no quiere decir que no se vaya a conseguir, pero todavía no ofrecen ventajas claras respecto a lo que son los modelos actuales. Y luego el segundo gran problema que manejamos es la carga masiva de datos, que el Quantum Machine Learning necesitaría una entrada de datos muy elevada y eso en términos de computación cuántica es terriblemente costoso a todos los niveles, no solo económico, e incluso podría destruir esa supremacía cuántica. Con lo cual, bueno, pues tenemos un futuro que probablemente está ahí, pero no sabemos si llegará a estar ahí. Y esto es todo. Creo que me ha ajustado más o menos a la media hora que habíamos hablado para poder abordar este tema. Espero que haya sido ligeramente útil y que alguna de las cosas que se han puesto encima de la mesa, pues que os resulten nuevas o un enfoque diferente y si no, pues gracias por haber tenido la deferencia de acompañarme.